Muy buenos días para todos, señoras y señores parlamentarios. Con la presencia de 32 miembros de la comisión, damos inicio a la sesión de la Comisión Bicameral de Deliberativa. Vamos a seguir el plan que habíamos. Continuamos con nuestro trabajo a partir del Ministerio de Educación. Continuamos con el Ministerio de Educación y Ciencias. Adelante, señor director. Muy buenos días, señoras parlamentarias, señores parlamentarios. Así como dijo el señor presidente, hoy vamos a iniciar nuestro trabajo con las entidades que quedaron pendientes de estudio en la última sesión. Y en ese sentido vamos a arrancar el día de la fecha con el Ministerio de Educación y Ciencia. Un segundito. Bueno, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene un presupuesto vigente de 8.212.782 millones. El proyecto remitido por el Ejecutivo para el año 2024 asciende a la suma de 8.848.794 millones, con una diferencia de 636.011 millones con respecto al presupuesto 2023. Esto afecta básicamente a dos factores. Por un lado, ahí podemos ver en el rubro sueldo que tiene un aumento de 256.506 millones de guaraníes con relación al presupuesto vigente entre sueldo y aguinaldo. Y esto es el impacto del efecto año completo del aumento otorgado para este año del 8% a los docentes a partir de julio. El efecto año completo de ese aumento de este año es lo que se observa ahí en el objeto del gasto 111. Por otro lado, está incorporado también aquí el pago de la actualización de los haberes de escalafón docente, que no se actualiza desde el año 2020. Y está previsto la actualización de esos haberes aquí en el objeto del gasto 132, escalafón docente, que tiene un aumento de 267.296 millones de guaraníes. Básicamente, en eso consiste este aumento que remitió el proyecto ejecutivo. Por otro lado, en fecha 24 de octubre hemos recibido la adenda del Poder Ejecutivo y en esta adenda está previsto un aumento salarial por efecto de inflación del 4,3% a los docentes de aulas a ser aplicado a partir del mes de julio y otro 4,3% a ser aplicado a partir del mes de octubre, que es un acuerdo que han arribado con el Ejecutivo. Eso por un lado. Después, para los cargos directivos, para directores, coordinadores departamentales y supervisores, está previsto un aumento del 16%, 8% en julio y 8% en octubre. Este aumento tiene un impacto presupuestario de 220.165 que está en el pedido del Poder Ejecutivo en la adenda de fecha 24 de octubre. Básicamente esos son los que tenemos para educación. El Ejecutivo, efecto año a la fonda año 2020, 2021, 2022
y esta última adenda que es un aumento del 8 y 16% a ser aplicado a partir del segundo semestre del próximo año. Y quedó pendiente las propuestas de algunos legisladores que hicieron el martes pasado. Muchas gracias, señor director. No existe una respecto, senador nacional. Adelante. Atendiendo un poco que va a haber aumento para los docentes y también para la parte administrativa, planilla de docentes, ¿qué número hoy estamos teniendo y cuántos administrativos tienen para tener la idea de cuántos docentes figuran en planilla y cuántos administrativos? El informe que ha enviado el Ministerio de Hacienda, tener acceso a eso. Adelante, señor director. Con consulta al señor senador Sergio Rojas, aquí tenemos la información proveída por el propio Ministerio. 76.900 y bueno, para estos administrativos, o sea, no todos son funcionarios docentes. O sea, de los 76.900 aparece ahí podría ser funcionario docente y administrativo. Son subvencionadas, porque por consulta básicamente. Tengo un resumen. ¿Dónde está? Con relación a la consulta de la señora senadora Celeste Amarilla, almuerzo escolar en Asunción, reciben 70 instituciones, cantidad de beneficiarios 45.200 beneficiarios. Acción reciben 3.029 beneficiarios. Desayuno escolar reciben 81 instituciones y 40.828 beneficiarios. Merienda escolar reciben 157 instituciones para 21.403 beneficiarios. 157 instituciones
21.400 beneficiarios. Tenemos la lista de las instituciones beneficiadas. Entre ellas están las subvencionadas, como dice la senadora. Este es. Almuerzo escolar recibe, por ejemplo, 8 colegios subvencionados. 8 más. 14 colegios reciben almuerzo. Y tenemos el listado de los nombres también. No, 14 en total. Centro Educativo Infantil Gerardo. Gracias, señora. Tiene uso de palabra el senador nacional Basilio Núñez. Gracias, presidente y colegas. No tenemos la cobertura en porcentajes de las instituciones y de qué grado abarca. Si es, por ejemplo, jardín de infantes, o sea, la preinicial, hasta que acá en Asunción. Porque hay una diferencia de la cobertura de almuerzo, merienda, colación, de lo que es capital con lo que es el resto del interior. Entonces, esa asimetría estaría bien que tengamos en cuenta. Es diferente la cobertura en San Pedro, donde los niños almuerzan o comen 3 a 4 meses, mientras en Asunción los niños positivamente, ¿verdad?, están cubiertos los 9 meses. Creo. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Ever Villalba. Gracias, presidente. Habíamos quedado en la última sesión en poder acceder a los datos del RUE de tal manera a no ser injusto con ningún niño, niña del país, y que de esta comisión podamos distribuir de manera igualitaria el tema de merienda, almuerzo, y que no solamente una zona del país pueda acceder a todos los beneficios, por decirlo así, y otras zonas estén desprotegidas, ¿verdad? Acá hay varios colegas parlamentarios que somos del interior, y hay departamentos, hay municipios que no les alcanza ni siquiera para 6 meses el tema de merienda y almuerzo escolar. Así que lo más objetivo posible, ver los datos estadísticos del RUE y en base a eso hacer un cálculo y la distribución para todo el país, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el diputado nacional Billy Baesquem. Un saludo para todos los colegas presentes, señores senadores. Bueno, en este punto, presidente, habíamos quedado de poder un poco ver la cantidad de niños que tienen la posibilidad en Asunción y en los distintos departamentos de la República del Paraguay que acceden a la alimentación escolar, y nos encontramos que el MEC tiene un presupuesto actual con la ampliación que se le dio de 149.000 millones de guaraníes. Con eso alimenta a prácticamente 47.500 niños, que según lo que es el registro único del estudiante, ¿verdad? Sin embargo, en contrapartida, en Central, por ejemplo, para este año que viene, 2024, vamos a tener 212.000 niños con esa necesidad, y el presupuesto es de nada más de 86.000 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que queremos hacer desde esta representación parlamentaria, señor presidente y señores miembros? Poder un poco ser justo con la distribución de los recursos. El MEC tiene un aumento, según el presupuesto de gasto de la Nación, que es propuesto por el Poder Ejecutivo,
de un aumento de 120.000 millones de guaraníes sobre los 149.000. O sea, prácticamente sería un aumento del 143%. Y lo que queremos es que él siga con su presupuesto y distribuir esa diferencia. Esa diferencia sería unos 54.000 millones más o menos, y hacer posible que eso se pueda distribuir en las 17 gobernaciones de forma equitativa, de acuerdo al RUE. Esa es la propuesta de esta banca, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la senadora nacional. Presidente, colegas, para los que no estuvieron en la sesión de la tarde pasada, antes de ayer creo, este tema quedó para hoy, postergamos para hoy justamente por esto que hablaba el diputado Baesken. Resulta que el presupuesto actual del MEC del 2023 es 150.000 millones de guaraníes, y el presupuesto 24 prevé un aumento de 53.000 millones otra vez, con lo cual van a tener 203.000 millones de guaraníes. Entonces preguntamos estos datos que acaba de pasar Duete, y tenemos que entrega al mayor número de niños entregan almuerzo, 45.272 beneficiados. El desayuno, que no sé lo que es, porque después está merienda, el desayuno, 40.828 niños. La merienda, 21.000 niños, y la colación, 3.000 niños. Esto quiere decir que el número mayor de beneficiados es 45.272. Para 45.000 niños tienen 203.000 millones. Y la gobernación de Central, que pongo como ejemplo solamente porque acaba de decir él, porque no tenemos, porque acá tengo algunos datos. Central, que es la más grande, tiene 212.000 niños y tiene 86.000 millones de guaraníes. Y vamos a tomar otra. Concepción, el primer departamento que tengo acá, 36.667 niños. Vamos a buscar uno que tiene 40 y tanto como Asunción. Vamos a buscar. San Pedro, que tiene 59.000, más que Asunción. San Pedro tiene 59.000 matriculados. Y su presupuesto para ahora 2024 es 15.000 millones. El departamento, uno de los departamentos más pobres del país, 59.000 niños, vamos a equipararle a Asunción, que tiene 46, ¿verdad? Y tiene 15.000 millones. Esto es lo que yo vengo reclamando desde que entré a diputados, y nunca tuve el acompañamiento ni siquiera de los gobernadores de la zona. Pero parece que no se entendía algo. Bueno, felizmente ahora otros están pidiendo lo mismo. Esto no puede continuar así. Hay una asimetría demasiado grande y infundada. ¿Por qué Asunción recibe almuerzo, desayuno, merienda, almuerzo y colación? ¿Por qué? Y hay otro departamento, ustedes saben mejor que yo. Yo no soy asuncena, justamente. Esto no puede continuar. Yo había hecho, colegas, una propuesta el martes de recortar 100.000 millones al presupuesto de Asunción. De 203.000 que le quede 100.000. Sigue siendo mucho, sigue siendo más que Central, que tiene 3 veces más de beneficiarios. No, la suma no es lo mío. 45.000, 4 veces más tiene Central de niños y tiene 86.000. Y le vamos a dejar a Asunción con 100.000 millones para 45.000. Igual es una fortuna. Yo apelo, y voy a ser la última vez que hablo del tema. Y ya el año que viene no voy a hablar más de este tema si acá otra vez persistimos en esto. Finalmente ustedes son los que tienen que luchar por sus departamentos. Yo, Asunción, tranquila de la vida. Bueno, tampoco, vuelvo a reiterar, tampoco han podido probar que tengo ninguna vinculación con la venta de merienda escolar. Buscan y no tengo, porque ya hubieran encontrado y ya hubiera estado presa. Conmigo no se va a guardar expedientes.
Habiendo dicho esto, en sus manos, señores, superar esta asimetría infundada o fundada en coima para los ministros de Educación. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Están anotados para hacer uso de palabra la senadora Blanca Ovelar, el diputado Hugo Mesa y Rojas. Pero antes les doy uso de palabra al director a fin de responder sobre la inquietud planteada por el senador Eber. Adelante. Sí, el señor senador Eber solicitó informe sobre el RUE. Acá tenemos el informe por departamento y Asunción. El primero tiene niveles. En lo que hace al sector oficial, y tenemos también subvencionado y un total general consolidado. Pero lo que hace al sector oficial, Asunción tiene 57.887 matriculados en todos los niveles, repito. Concepción 48.641, San Pedro 93.801, Cordillera 57.620, Caaguazú 104.549, Caazapá 36.709 matriculados, Itapúa 96.153 matriculados, Misiones 24.987, Aguarí 40.037, Alto Paraná 166.935, Central 322.852, Ñembucú 12.418, Amambay 31.780, Nindeyú 49.052, Presidente Ayes 21.908, Boquerón 10.376 y Alto Paraguay 4.283 matriculados en todos los niveles, sector oficial. Y eso tenemos discriminado niveles, ¿verdad? Primer y segundo ciclo hasta la media. Muchas gracias, director. Tiene uso de palabra la senadora nacional Blanca Ovelar. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Yo creo que este tema de la distribución de los recursos tenemos que revisar. Y tenemos que revisar desde un general. Está en nuestras manos el presupuesto público y tenemos muchos otros programas. Yo pienso, miremos solo la cuestión alimentaria. El Estado paraguayo tiene un programa de alimentación nutricional integral para los niños en su primera infancia. Ustedes saben, compañeros, que ese programa tiene un desfinanciamiento atroz. El PANI solo un cuarto de necesidad. Y eso sí que es todavía más dramático, porque solo 1.000 días para evitar que se deterioren las condiciones cognitivas de la primera infancia que nacen en hogares en extrema pobreza. Solo llegamos al 25%. Estamos poniendo un presupuesto escolar donde hace falta. Estoy segura que más de la mitad de las escuelas de la capital no necesitan. Y si vamos a poner merienda, porque aunque desayuno en su casa, a media mañana un refuerzo importante. Entonces esa leche enriquecida con un complemento sólido de la media mañana es valioso. También a la media tarde, aunque hayan comido en su casa, a lo mejor a las 3:30, 4 de la tarde, las 3 que es el receso, es necesario reforzar a los niños y pongamos el acento en la merienda, porque encima está demostrado que esa es la que realmente asegura las condiciones de atención de los niños en la escuela. Pero ¿por qué vamos a poner almuerzo? Los niños se van a comer en su casa. Almuerzo en la capital, pero qué irracionalidad de un presupuesto donde ni siquiera un vaso de leche se le da a muchísimos niños en extrema pobreza, en una cantidad enorme de escuelas del departamento, las más aisladas, que tienen pocos alumnos, pero son justo los más pobres.
así como los niños más pobres del PANI no reciben la leche enriquecida. Compañeros, corrijamos estos errores que solo porque el presupuesto incremental a partir de un político tiene semejante monstruosidad. El PANI no tiene presupuesto, está en el programa del Ministerio de Salud. Compañeros, los niños más pobres de este país en su primera infancia necesitan que le cubramos esa necesidad, porque si no, esa es una generación perdida. No va a aprender en la escuela. Es terrible eso. Si ponemos racionalidad, vamos a ajustar este presupuesto. Coincido en que se tiene que sacar de capital y se tiene que poner. Yo pretendo poner en el PANI departamentos que no tienen ni siquiera para cubrir la merienda todo el año. Aquí el enfoque está en el negocio y no en el servicio. Pongamos el enfoque en el servicio a los niños. Tengo un informe aquí en mis manos de un estudio hecho por el INAM, donde se ve la cantidad inmensa de comidas que se tiran en capital. ¿Por qué se tiran la comida? Acá tengo el informe, compañeros, no es actualizado, hace ya unos años, pero ¿qué se hizo para cambiar? Hemos procurado trabajar con el MEC, hacer una mesa intersectorial. Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre del Senado hicimos en cuatro departamentos audiencia pública. En el último departamento, una de las intendentas, muy enojada, casi nos echa del departamento. Y cada día veo el rostro de esa intendenta como la que nos rinden cuenta de Fonacide y tiene problemas. ¿Por qué? Porque nos íbamos a revisar la totalidad del problema juntos, donde estaba el intendente, el gobernador, los directores de escuela. ¿Qué es lo que falta? No es solamente recursos que falte, porque es cierto, hay recursos para hacer un mejor servicio y brindar a todos. Pero cuando un Estado no tiene el recurso para todos, focaliza sus recursos. En la política social existen los instrumentos de focalización. Se pueden cruzar variables ligados a la pobreza y sacar el listado de las escuelas más carenciadas y trabajar en esas escuelas. Y asegurar, por ejemplo, el almuerzo solo a las escuelas de doble escolaridad, a las escuelas indígenas, y no poner el énfasis en el negocio donde se hacen actos rimbombantes para hacer el lanzamiento del programa de alimentación escolar, donde se van las autoridades allí, se lanza el programa allá por mayo, junio, ya empezó hace 2 meses la clase, y se va hasta agosto y ahí ya pareíma. Para que el tema de la alimentación escolar brinde realmente el apoyo que se necesita, que es garantizar condiciones de educabilidad en los niños, garantizar niveles de atención y concentración a los niños en la escuela para poder producirse el aprendizaje, necesitamos la continuidad. Cuando es intermitente y en breve plazo, tiene un efecto contrario. Eso dice el informe de la FAO sobre alimentación escolar en el mundo. Entonces, ante esas evidencias rigurosas de las investigaciones, pongamos una racionalidad en el presupuesto y hagamos una distribución más justa. En capital no hace falta almuerzo en la mayoría de las escuelas. Démosle una media mañana, una media tarde, pero almuerzo no hace falta. Eso llevemos a donde sí hace falta. Así es que creo que realmente aquí hace falta una reingeniería en función al RUE y a criterios de pobreza de los niños para poder poner los recursos en donde corresponde. Y quiero apuntar, presidente, por favor, veamos de dónde sacar recursos para sumar al PANI. Los niños más vulnerables de este país en su primera infancia no están siendo cubiertos por una atención del Estado. Solo al 25% llegamos, el 75% no recibe. Ayer mañana es injusto. Realmente necesitamos ese análisis, compañeros. Por favor, hagamos para que podamos poner un poco más de justicia en un análisis más pormenorizado del presupuesto, donde realmente eso que tenemos, que es insuficiente, distribuyamos mejor. Gracias, presidente y compañeros.
Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el diputado nacional Hugo Mesa. Gracias, presidente, a los compañeros diputados, senadores. Primero quiero celebrar la conciencia de que este y los presupuestos que se vienen ejecutando absolutamente es deficitaria y no podemos asegurar lo que es el almuerzo escolar de los niños y las niñas de nuestro país. Pero creo que va a ser una medida parche, presidente. Por un lado, quiero celebrar que veo que el presupuesto de educación contempla lo que significa la dignificación del docente para el tema del pago de lo que se refiere a las capacitaciones que vienen haciendo y desde el 2020 no se les paga su escalafón y he visto que está asegurado. Y ese es un paso importante. También he visto que se pagó maternidad. Pero este Parlamento tiene que tener la capacidad de poder asegurar la alimentación escolar. Probablemente lo que podamos hacer en este presupuesto de vuelta va a ser parche. ¿Por qué les digo, compañeros y compañeras? Porque probablemente injusto y groseramente Asunción tiene esta cantidad de recursos para esta cantidad de niños y niñas en las aulas que ahora me entero que hasta colación tiene. En detrimento de los 17 departamentos que apenas se reparte el 1.9% del presupuesto general de la nación. Entonces yo les invito a los diputados y senadores que el problema de fondo tiene que ser la modificación de la ley de FONACIDE que se hizo en un tiempo electoral y con un criterio del mismo que royalties, territorio más población y zona de influencia. Y eso no funciona. Por eso tenemos esta inequidad grandiosa que hoy tiene que ser cantidad de población estudiantil, quiere decir el RUE, tenemos que cruzar con el INE y también tenemos que tener la capacidad de poder mirar los departamentos más vulnerables. Ahí vamos a hacer un poco de acto de justicia y que Itaipú y Yacyretá es de todos los paraguayos, no de algunos departamentos de primera, de segunda y de tercera categoría. Esa es la idea general, presidente. Pero quiero sumarme a lo que dijeron algunos colegas de que podríamos como una señal, como un gesto, hacer este recorte que me parece justo y hacer una distribución equitativa a los departamentos y que se tenga en cuenta la herramienta más fundamental que tenemos o que tiene el Ministerio de Educación, se llama el RUE. Y crucemos con el INE, que a pesar que hace poco nos dijo que ya no somos los 7 millones, RUE, INE y a la vez miremos también el dato de los alumnos, de los niños y niñas en la escuela en potencial, porque según el UNICEF hay 256.000 niños que no están en aulas y el almuerzo escolar es un incentivo, es una motivación para que ese niño y niña que no está en el aula pueda irse. Redondeo, presidente, en animarle a los diputados y senadores a dar ese paso. Este país está sufriendo por esto, por la brutal centralización de todos estos años. Y cuando se habla de centralización, se le asocia a ese intendente, a ese gobernador de corrupción. Pero por cada intendente uno o gobernador corrupto que hay 10 o 20 ministros mucho más sinvergüenza en la capital y en el gobierno central, de todos los gobiernos, no de esta en particular. Entonces yo les quiero animar a revisar la ley de FONACIDE, desde el criterio de distribución, y ahí vamos a hacer un acto de justicia demasiado grande. Y para esto, nosotros estamos terminando un proyecto de ley que va a entrar por diputado en este caso, y espero seguramente el acompañamiento para abrir el debate por lo menos. Y ahí vamos a asegurar el almuerzo escolar y la distribución equitativa. Y me quiero sumar a que apenas estos 100.000 millones que creo que la senadora propuso, de por lo menos enviar un gesto y hacer una distribución equitativa de acuerdo al RUE, y vamos a enviar una señal desde este Parlamento Nacional que nos interesa el estómago de nuestra criatura, pero también hay que enviarle una señal a los gobernadores e intendentes que no exageren con el precio,
Una vergüenza es que un municipio que uno está al lado del otro, en uno cuesta 15.000 y en otro cuesta 7.500. Hay un abuso grosero de todos los recursos económicos que se le da. Probablemente a este Parlamento le vamos a dar una última oportunidad a la descentralización, al municipalismo, a los gobernadores. Tenemos en eso, en unificar los precios, en controlar que la Contraloría haga su trabajo. El sinvergüenza que roba el alimento de las criaturas se vaya a la cárcel, porque la impunidad es nuestro mayor problema. Entonces, presidente, termino diciendo y reitero, anímense, colegas diputados, senadores, a cambiar eso y a profundizar el IVA a las gobernaciones, lo que produce cada departamento, que creo que, si mal no me equivoco, está con el 1.9 o creo que menos del 2%. Esas son las herramientas, presidente, que va a hacer que cada año podamos dar respuestas mucho más eficientes a la gente que hoy seguramente nos ve y nos escucha. Me sumo a eso y hagamos por lo menos un gesto de equidad y de justicia a los niños y las niñas del interior del país que sí necesitan un almuerzo escolar. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el senador nacional Sergio Rojas. Gracias, presidente. Yo creo que acá es muy sencillo la cuestión, ¿verdad? Estamos quienes creemos en la descentralización y otros que creen que los eruditos viven aquí en Asunción y son los que pueden ejecutar los recursos. Yo creo una cuestión muy concreta. Creo que los números hablan por sí solos y no hay necesidad de mayores argumentos. Yo quiero plantear 100.000 millones, cortar del MEC, porque evidentemente sobra todo en Asunción, y es muy cierto lo que decía la senadora Blanca Ovelar, que probablemente es donde menos se necesita es aquí en Asunción, porque evidentemente aquí el ingreso per cápita de los ciudadanos es mucho más elevado que en varias partes de la República, y esa diferencia repartir a las gobernaciones proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene inscrito cada uno en su departamento, creo que es lo más justo, ¿verdad? Pero abierto a cualquier otra fórmula que lleve a la descentralización de estos recursos, porque evidentemente aquí está ocurriendo algo que no corresponde, porque si se está ejecutando el 100% de los recursos, significa que alguien se está quedando con el dinero. Es muy sencillo lo que está pasando en este momento. Por la cantidad de alumnos que existe, hay gente que se está quedando a gran escala con los recursos del Estado paraguayo. Así que yo planteo concretamente a ese presidente en este punto. 50% de corte, no sé si es 200 y algo mil, ahí nos va a corregir los técnicos de la bicameral. 50% del corte al MEC, de acuerdo a cantidad de alumnos inscritos, y poner la frase desayuno, almuerzo, merienda o cena, y que sean ya las necesidades, porque tenemos diferentes necesidades en cada zona y que van a establecer qué licitación y qué servicio es lo que van a prestar. Nada más que eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Eber Villalba. Gracias, presidente. Yo quiero darle apoyo acá a los técnicos y a la secretaría si puede proyectar una tabla Excel y hagamos rápidamente un cálculo, que no seamos injustos con nadie. ¿Por qué no me...? Sí, le autoriza al presidente para proyectar una tabla Excel para hacer los cálculos y todos juntos rápidamente encontremos. Me acabo de preguntar si cuánto el Estado listo para el 2024 en este rubro, MEC y gobernaciones. ¿Puede autorizar la tabla Excel? Adelante. Estimado colega, si pueden fijarse ahí, ese es el monto que tiene el rubro. 691, ella les dice, cuando pasa 6 dígitos ya se forzó. En dólares, me dijo 93.840.000 dólares. ¿Es cierto? Es correcto. 93.840.000 se tiene 4. MEC y gobernaciones.
Anotemos. Nos dijo hace según la planilla que hay 1.218.256 estudiantes en toda la República del Paraguay. Entonces, la forma más equitativa y justo con nadie, ni con el niño de Asunción, ni con el niño de Alto Paraguay, ni de Tacurutú y Cerrito, hacer 93.840.000 dólares dividido 1.218.256, que me gustaría que se proyecte ese cálculo. No, es los beneficiarios. Sobra. La cantidad de matriculados del sector oficial en todos los niveles, pero tenemos también... Y bueno, y acá, entonces vamos a tener más plata para distribuir. Noveno grado. 98 dólares por 78. ¿Puede proyectar el Excel, la tabla Excel? Ese es el total de la educación escolar básica, ¿verdad? Escolar básica, el sector oficial. En total, 789.680 alumnos matriculados. 789. Entonces, si podemos hacer rápidamente el cálculo ahí en esa misma tabla, 93.840.000 dólares dividido 789.000. ¿Cuál? Guaraní hace ahí. Esto está, ¿verdad? Ah, ya. Ahí está. Sí. S dividido B4. 875.000 por estudiante para el año 2024 está previsto. Si distribuimos de manera... Ahora dividí 120 días. 875 dividido 120. 180. 180, perdón. No. 180 días. 180 pone ahí. Y después hacerle la fórmula abajo. 4.862 guaraníes por ración está previsto, ¿verdad? Entonces, tenemos ya la fórmula cómo distribuir. Acá lo que tenemos que decidir es cuánto vamos a aumentar por ración y vamos a hacer equitativo en toda la República del Paraguay. Y tenemos datos objetivos que es el RUBE. Esto es poco, porque tenés que merienda es leche y galletita, almuerzo poco. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Rafael Filisola. Sí, gracias, presidente. Creo que tenemos que hacer un estudio, coincido con los senadores preopinantes, con los legisladores preopinantes, y quiero nada más insistir en algo que ya se planteó, que si bien está en el presupuesto del Ministerio de Salud, tiene relación con el gasto en alimentación, que es el presupuesto del PANI. Fíjense que el PANI llegó a atender a cerca de 90.000 niños y ahora estamos en 48.000. Estamos volviendo a los niveles del 2013. Digo nomás para que tengamos en cuenta, porque acá si queremos recuperar la inversión que se llegó a tener, necesitamos 50.000 millones más. Así que creo nomás que tenemos que tener en cuenta esos números para cuando lleguemos al presupuesto del Ministerio de Salud. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Natalicio Chase. Gracias, presidente. Una moción concreta, presidente. Aprobar así como vino del Poder Ejecutivo, la versión ejecutivo es la posición de nuestra bancada en una moción concreta, entonces. Muchas gracias, señor senador.
Tiene uso de palabra la diputada nacional Jazmín Narváez. Sí, era a los efectos de hacer una consulta, pero ya quedó aclarado a través la operación matemática que se hizo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene uso de palabra la senadora nacional Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buen día a las colegas y los colegas. Estaba escuchando la exposición de los diferentes colegas y la presentación hecha por el licenciado Duete. Presidente, este no es un tema nuevo. No es que hoy nos traen la merienda escolar. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios técnicos y políticos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud? Porque se hace de manera conjunta el tema de la política de la merienda escolar para tener estos números. No sé, esto parece una rifa, ponerle 4 acá, sacarle 8 allá, va a comer todo el mes, no va a comer, va a ser merienda, va a ser almuerzo, va a ser suplemento. Yo creo, presidente, que no se puede jugar con la salud de los niños de esta manera. ¿Cuál es el criterio? Le quiero preguntar al licenciado Duete, porque normalmente esto tiene una programación y tiene criterios por los cuales salen números que se instalan en el presupuesto. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se hace la merienda escolar? ¿Cuál es el precio promedio? ¿Cuántos días, cuántos meses? ¿Es todas las comidas? ¿Es una comida? ¿Es cuántos colegios? ¿Qué porcentaje se cubre? ¿Cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo? Porque acá yo también puedo hacer una fórmula, dividir por 8, dividir por 3, pero eso es totalmente irracional, acientífico, porque no vale lo mismo la merienda en Asunción que en Alto Paraguay. Por diferentes razones, porque las condiciones económicas y porque llevar alimento en Alto Paraguay no es igual que llevar aquí en Asunción. No es lo mismo una empresa que licita acá. No es lo mismo cuando la escuela cocina. Y hay escuelas que cocinan. Hay intendentes que hacen buena tarea y gobernadores y otros que no. O sea, pero ¿cuál es la propuesta del gobierno? La propuesta científica, la propuesta que dice, yo traigo estos números porque este es el resultado de este análisis. O trajimos nomás el mismo tema de siempre. Este es un tema que con la senadora Blanca Ovelar, disculpe que la mencione, venimos trabajando hace 10 años y con ella hemos recorrido Central y hemos recorrido municipios y gobernaciones. Y es lamentable que a pesar de tener los datos claros del problema, no tenemos la solución. Yo no sé qué puedo votar cualquier cosa, hagan la mayoría y que se vote como trajo el Ejecutivo. Pero ¿cuál es la propuesta para los niños de este país? Esa es mi pregunta, presidente. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué es tanta plata acá y por qué no es acá? ¿Por qué es más allá y por qué es menos? No hay criterio. No hay criterio. Después de 10 años de merienda escolar, 10 años de fracaso y no tenemos una propuesta que sea lógica y que resuelva el problema de los niños y las niñas. Presidente, lo sensato sería por lo menos postergar 24 horas y que venga el ministro y su equipo técnico y nos diga de dónde salieron estos números. Pero no se va a hacer. Pero eso es lo concreto, no que nosotros hagamos una fórmula o dividamos acá o 4 niños acá o menos niños allá. Acá hay una población de niños, hay un registro escolar, hay números de escuelas, hay una historia de provisión de merienda escolar que tiene problemas, errores y corrupción. Sobre esa historia aprendida, ¿cuál es la propuesta de este gobierno? Que dijo que iba a priorizar la educación. Esa iba a ser la prioridad de Santiago Peña, la educación iba a ser. No voy a ni hablar de su reforma educativa sexual que vamos a hablar cuando esté mejor de salud, lo vamos a hablar en la sesión. Pero no podemos
ni siquiera garantizar ni el plan de desnutrición para los niños, como dijo la senadora, y menos la merienda escolar. Sigue siendo un jolgorio, presidente. Y no hay criterios. Mi respuesta al ministro de Educación y a su equipo técnico es: no hay propuesta técnica. Lo que hay es número para repartir. Y podemos nosotros tener otra fórmula para repartir. Pero finalmente lo que no tenemos es política pública que realmente encare el problema de la nutrición en las escuelas de los niños. No sé cuántos años tiene que pasar, presidente, 20 años, 30 años, porque tenemos que tener experiencia para que podamos tener una fórmula política correcta. No sé, a mí me subleva esto, presidente, porque uno espera que un nuevo gobierno venga y traiga lo que prometió que iba a hacer. Pero bueno, más de lo mismo, más de lo mismo. Se puede votar la fórmula que quiera. El problema está en la formulación incorrecta. No se sabe qué significan ese dinero en cada lugar. No se sabe qué va a producir, ni qué va a hacer para que los niños puedan comer o no comer. Por eso, presidente, lo más racional sería llamarle al ministro y a su equipo que mañana venga y nos explique las razones técnicas de su presupuesto, que nos explique de dónde salen esos números. Y si nos parece que tienen razón y nosotros todos estamos equivocados, apoyemos su propuesta. Pero no hacer un ensayo de cada uno lo que a mí me parece y yo porque llego acá y llego acá, porque contribuimos a una irracionalidad política cuyo único resultado es la calidad de vida de nuestros niños y nuestras niñas, presidente. Y yo, por lo menos, cómplice de ese tipo de cosas, no me voy a prestar. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Se concede uso de palabra al director de la comisión a fin de responder sobre la inquietud planteada por la senadora Esperanza Martínez. Adelante, director. Bien, señora senadora, aquí podemos observar un poco el comparativo del presupuesto inicialmente aprobado para este año, lo que es el presupuesto en fecha y el proyecto 2024, que iniciamos con 91.939, el presupuesto de hoy del MEC para alimentación escolar es 100, y para el 2023 203.729 millones. ¿Por qué esa diferencia se dio este año? Según la explicación que nos dieron la gente del MEC, es que hay una deuda del año pasado, se generó una deuda de 45.000 millones de guaraníes, porque se sumó la transferencia de la Comunidad Económica Europea por 45.000 millones de guaraníes que estaba previsto en el presupuesto 2022. Se disponibilidad presupuestaria, los contratos, pero al finalmente ese recurso no se recibió, entonces se deuda de 45.000 guaraníes. La ampliación que se dio este año es para la deuda del año 2022. Y el presupuesto real del Ministerio para Alimentación Escolar es en el orden de 150.000 millones de guaraníes. La ampliación presupuestaria para 2024 de unos 50.000 millones de guaraníes, según la del MEC, es para aumentar la cantidad de beneficiarios teniendo en consideración 57.000 alumnos entre público y subvencionado, y hoy día está recibiendo 45.000, o sea que 12.000 en teoría está quedando todavía afuera. Entonces es para alcanzar a esa cantidad de alumnos matriculados en el oficial y subvencionado. Esa es la explicación que hemos recibido por parte del ministerio. Muchas gracias, director. Presidente, si me permite brevemente para concluir nomás. Adelante, senadora. Ahí está la respuesta. Nosotros íbamos a repartir la deuda de la Comunidad Europea, la famosa adenda satánica de la Comunidad Europea. Acá está el resultado. Aquí el resultado. Diputados y senadores que han hecho la campaña contra la Comunidad Europea.
En realidad no hay nada que repartir, el mismo presupuesto, y lo que tenemos es la deuda dejada porque no se contuvo, no se pudo utilizar la donación hecha por la Comunidad Europea. Esto es lo que yo quería, presidente, que quede al descubierto, porque esto es lo que se quiere ocultar. No es que hay gran cantidad de plata ni vamos a poner más plata en la merienda escolar. Estamos pagando la deuda de un desacierto político que este gobierno va a llevar sobre su espalda y que comenzó con el gobierno anterior, pero con el mismo proyecto político, el mismo proyecto. Y ustedes, queridos colegas, diputados y senadores, son los responsables de este presupuesto. Esa deuda que ahí está colocada es la deuda de la Comunidad Europea que se negó y que dijo que el problema era la ideología de género. Váyanse a freír mondongo, eso es lo que tienen que hacer. Y dejen de mentirle a la gente, presidente. Este presupuesto es igualito al de siempre, más la deuda, más la mentira que le han instalado a la población paraguaya de la Comunidad Europea. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra la diputada nacional sobre el punto. Senador nacional Basilio Núñez. Gracias, presidente y colegas. Con mucho respeto a la colega que me antecedió, creo que está mintiendo. ¿Y por qué? Porque algunas veces es importante confundir para cierto sector. La ley de transformación educativa que va a ser tratada la próxima semana y quien fui el proyectista principal para su derogación en aquel entonces, me acuerdo bien, tapa de un diario, diputados van a dejar sin almuerzo escolar a los niños. Ministro de Educación del periodo anterior, 1 millón de niños se van a ir a manifestar frente a la casa de Bachinui. Mentira. ¿Qué nos enteramos después? Que había millones de dólares presupuestados, euros, para ONGs. ¿Qué nos enteramos después? Que el convenio incluía cuestiones relacionadas con ideología de género y no tenía en cuenta nuestra Constitución Nacional, que ahora está siendo subsanado y donde ministros, en vez de venir a hablar acá con los parlamentarios, empezaban a litigar a través de los medios de prensa con los parlamentarios, amenazarnos. Entonces, yo creo, colega, que no es así como usted dijo. En el 2020, 2021, 2022, no se presupuestó para almuerzo escolar. Es más, cuando estuvo de ministro Peta, hizo un llamado al referéndum y fue pagado con presupuesto propio. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la diputada colega nacional. No le escuchó a Duete, presidente. No le escuchó a Duete. Sí. Diputada nacional Jazmín Narváez. Gracias, presidente. He hecho que la niñez y la educación del Paraguay, lógicamente, toda la atención y el esfuerzo, ¿verdad? Lo que sí no creo que pueda ser para nosotros una expresión correcta decir que son 10 años de fracaso, ¿verdad? Porque para mí, un niño que se alimenta exitosamente y que a raíz de eso concurra a la escuela es un éxito. Y para mí también, un administrador, ya sea intendente, gobernador o cualquiera que esté dentro del circuito, que toca los fondos que están destinados para eso, es un fracaso. Entonces, en estos 10 años considero que hemos tenido muchos fracasos humanos, muchas falencias, pero también, de alguna manera, hemos tenido algo de éxito. Porque hay muchos niños, y justamente acá estaban compartiendo anécdotas, acá la senadora y otros, de que hay niños que absolutamente motivados por esta función que cumple la alimentación, está generando educandos que concurren a las aulas. Y dicen que hay niños que van y ellos, aparte de su comida, apartan y le llevan otra vez a su hermanito y así. Y son historias que te rompen el alma. Sí comparto
realmente el hecho de que tenemos que tener una distribución más equitativa. Y en cuanto a eso, me parece demasiado loable la idea y la intención que planteó acá el colega Hugo Mesa, disculpe que lo mencione, de revisar la ley de distribución de esto para que pueda efectivamente ser más equitativa. Pero en esta oportunidad, nosotros al menos venimos en nombre del gobierno a pedir acompañar, así como dijo el senador Natalicio Chase, a secundar la moción de aprobar así tal cual está, bueno, y después entramos en esto de exhaustivamente y profundamente revisar. Porque ahora mismo lo que se presentó es en base a ciertos parámetros y a ciertos educandos que ya están proyectados. Y si nosotros arbitrariamente nada más cambiamos, no sé si es que vamos a tener el resultado esperado o si más bien puede ser contraproducente. Entonces, cualquier cambio que se quiera implementar tiene que ser después de haber arribado a la formulación correcta, como dijo la senadora Esperanza Martínez, y la búsqueda de esa formulación creo que nos tiene que ocupar, incluso podemos tener una comisión especial que trabaje para ese efecto, ¿verdad? Pero por el momento pedir el acompañamiento así como está más la adenda. Gracias, presidente y colegas. Muchas gracias, señora diputada. Tiene uso de palabra el senador nacional Ever Villalba. Gracias, presidente. Yo quiero recordar nomás a los colegas, estamos en la Comisión Bicameral de Presupuesto y aquí vemos números. Y si no vienen la suficiente explicación del gobierno, por lo menos tenemos que tener datos numéricos en que apoyarnos. Tal vez sea doloroso en algunos casos, pero es la realidad que tenemos. Yo siempre, como soy del área contable, me apoyo en números porque no tengo los otros datos sociales, ¿verdad? Determinación del nivel socioeconómico de cada zona. No tengo datos del Ministerio de Industria y Comercio que me diga que tal empresa le cuesta su costo de flete de traslado en Alto Paraguay de esta manera. No tengo datos del Ministerio de Desarrollo Social. Mucha desconfianza de algunos sectores sobre los datos del INE. Entonces, mínimamente, y no es que sea científico, es un cálculo cierto, que trata de apoyarse, porque si no vamos a estar aprobando presupuestos para Asunción, porque aquí hay más senadores y diputados de Asunción y es más amigo del ministro y bueno, vamos a inflarle. Pero en Alto Paraguay, que tiene un diputado nomás, pues vamos a postergar. Entonces, veamos, una de las formas es apoyarnos en los datos que tenemos, y los datos que tenemos hoy, ya que no tenemos todos esos otros datos sociales, son los datos del presupuesto, los datos del RUE, y quiero pedir apoyo a la técnica que el diputado de Concepción me acaba de pasar unos resúmenes, unos estudios que hicieron. Por ejemplo, merienda escolar en Concepción tiene una cobertura de 80 días y cuesta 2.770 guaraníes. En Canindeyú tiene una cobertura de 60 días, cuesta 3.300. En Paraguarí, 37 días de cobertura, cuesta 3.560 guaraníes. En Boquerón, Alto Paraguay, está por los 7.800. Hay mucha disparidad y falta de cobertura. Almuerzo escolar, tenemos que en Concepción tiene apenas 58 días y el costo es de 13.280 por plato. En Alto Paraguay tiene una cobertura de 183 días y cuesta 17.000. En Central, 140 días y cuesta 15.700. Entonces, ahí tiene la proyección de merienda y si puedes pasar también al tema de almuerzo. Evidentemente que la plata es suficiente, pero de aquí de la Comisión Bicameral algo podemos colaborar tratando de distribuir por lo menos la base, porque si vamos a seguir engordando a los niños de Asunción a costa de los niños de Alto Paraguay, de Ñembucú, de Paraguarí, de Cazapá, yo no estoy de acuerdo, presidente. Tratemos de distribuir la plata que hay entre todos.
y busquemos empresas locales, empresas que trabajan en el departamento. Por supuesto que a la bandeja acá de Asunción le va a costar mucho más caro llegar allá en Ñembucú. Por supuesto, para otras y otras empresas famosas del rubro que tienen su sede central en Asunción u otras en Pedro Juan Caballero, le va a costar mucho más caro su traslado al departamento de Ñembucú o al departamento de Itapúa. Entonces, presidente, me reafirmo que en base a los mínimos datos que contamos, que la distribución sea total de presupuesto previsto dividido a la cantidad del 1 como base. Y después seguramente vamos a ir viendo las ampliaciones o los complementos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el diputado nacional Billy Baesquem. Bueno, presidente, estuve escuchando atentamente las explicaciones del director de la Comisión Bicameral de Presupuesto, en donde hablaba de que el MEC este año recibe una ampliación de 45.000 millones de guaraníes para cubrir el déficit de que la Unión Europea no había aportado 45.000 millones. Y bueno, 149.000 millones de guaraníes son para cubrir 40. Y que este año se pide esta ampliación del 143% para poder llegar a 52.000 niños. Es así, director. Si uno hace una regla de 3 simple, uno se da cuenta que para cubrir 52.000 niños uno necesita 103.000 millones nomás y no 203.000 millones. Sigue flotando, presidente, 30.000 millones de guaraníes. Y así como en hay un crecimiento vegetativo, también existe en los distintos departamentos de la República del Paraguay. Por eso, presidente, yo me mantengo, celebro este debate que hace posible que la gente un poco escuche, que también los parlamentarios sepan cómo se distribuye la plata para la alimentación escolar. Y creo que tenemos que analizar y obviamente también estudiar en su momento y lo antes posible. Me allano a lo que el colega Mesa, de poder un poco revisar la ley del FONACIE, pero práctico, y demos una señal, presidente. Yo me mantengo en representación que vengo del Departamento Central, de poder un poco poner equidad y justicia a distribuir los recursos para que no existan niños de primera que son de Asunción de Capital y de segunda o tercera porque son de San Pedro, Caguazú y de otros departamentos. Por eso, presidente, me mantengo en disminuir el presupuesto del MEC en cuanto a alimentación en 54.000 millones. No le vamos a afectar para nada al señor ministro de Educación, y esos 50.000 millones poder distribuir 17 departamentos de acuerdo al registro único del estudiante. Esa es mi concreta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ya no tenemos oradores anotados. En realidad, varias propuestas, pero en primer término creo que debemos definir entre mantener o no el proyecto del Poder Ejecutivo más la adenda, que fue lo por el Senado, o modificar este proyecto. En el sentido de modificar tenemos varias propuestas, como la del senador Eber Villar, que propone una reasignación del total del presupuesto, y otras propuestas como la del diputado Billy Baesquem, que pretenden redireccionar el excedente para capital y distribuirlo a todo el país. Es así, entonces, en primer lugar se pone en consideración Natalicio Chase de aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo. Los que apoyan esa moción, favor se sirva la moción. Uso de palabra del senador nacional Arnaldo Samaniego. Sí, presidente. Saludo a todos los colegas parlamentarios. Esta institución tenemos varias tareas pendientes y hay muchísimas solicitudes de ampliaciones.
Entonces, presidente, yo creo pertinente primero ver cuál va a ser la metodología, ¿verdad? Porque cada institución encontrarnos con alguna solicitud de ampliación, de reprogramación, etcétera. Entonces, en base un poco a la experiencia, presidente de comisiones anteriores, delegarle esa responsabilidad al presidente con el equipo de la bicameral a que puedan hacer ingeniería presupuestaria, buscar los recursos sobre todo y a partir de ahí hacer las reacciones. De hecho que en la sesión anterior ya se había creado el libro cerrado, el proyecto del Ejecutivo con modificaciones en todos los sentidos son en restar, en otro sumar, institución por institución. Entonces, mi propuesta concreta es transferirle esa responsabilidad que entre hoy y mañana puedan hacer los trabajos de la cirugía, como lo llama la comisión, y el lunes veamos entonces unas informaciones que crean necesarias sus ampliaciones. Entonces, de acuerdo a la comunicación que tenemos también con el presidente y el equipo técnico de la bicameral. Ese es mi planteamiento concreto, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el diputado nacional Pedro Gómez. Gracias, presidente. Nada más para secundar un poco la moción del senador Arnaldo Samaniego, disculpe que lo mencione. Bueno, creo que podemos ver que podemos juntar un poco la bolsa y que quede a manos de la mesa directiva y avanzamos con eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el senador nacional Natalicio Chase. Para la propuesta del senador Samaniego, presidente. Senador Samaniego, la propuesta es en general para todas las instituciones. Sí. Pero seguir el tratamiento o... Si puede precisar, por favor. La propuesta es parar acá y continuar el lunes. Y que usted pueda trabajar tranquilo, presidente, y ver de dónde quitar los recursos para... Pero solamente con relación al presupuesto del Ministerio de Educación o en general la propuesta? En general. El problema es que el lunes es el último día también, ¿verdad? Pero el problema, presidente, también es que nos va a llevar mucho tiempo cada institución y vamos a hacer una película que no existe, cuando no existen los recursos. Entonces lo importante sería saber qué contamos para reasignar y a partir de ahí y viendo las prioridades. Muchas gracias, senador. Senador Sergio Rojas. Presidente, yo no me queda tan claro la propuesta de Arnaldo. Yo creo que aquí se habla de redistribuir del mismo presupuesto. Estamos hablando de ampliar, ¿verdad? Esa es una cosa diferente. Lo que yo entiendo, lo que plantea Arnaldo es ir cortando algún presupuesto que pueden encontrar los técnicos, tener una bolsa y esa bolsa se puede redistribuir. Esa es una cosa, pero lo que estamos hablando aquí es que el Ministerio de Educación podamos cortarle su presupuesto y podamos transferir a las gobernaciones. No estamos hablando de ampliar presupuesto. Son dos cosas absolutamente diferentes. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Arnaldo, ¿verdad? Que hagamos una bolsa común, que estamos hablando aquí de 40 millones de dólares aproximadamente, a ver qué podemos cortar, gastos corrientes innecesarios, que creamos conveniente, que los técnicos consideren inconvenientes, y eso redistribuir en base a los requerimientos en otros sectores del presupuesto público. O sea, son dos cuestiones diferentes, son a mi criterio. Sí. Muchas gracias. Muchas O gracias, que se señor explique senador. mejor en todo caso. Tiene uso de palabra el senador Eber Villalba. Sí, presidente, en base a lo que plantea Arnaldo y lo que está planteando acá Sergio, yo les propongo acá a los colegas, hagamos la redistribución en base a lo que tenemos
ya del rubro merienda y almuerzo en base al RUE, y después hagamos lo que dice Arnaldo, si conseguimos más de los recortes, la sobra, la bolsa común que se va a ir generando, ahí aumentarle de acuerdo a las posibilidades que hay, ¿verdad? Entonces, hoy tomemos ya una decisión de redistribuir la bolsa que tenemos de acuerdo a la cantidad de estudiantes que figuran en el RUE. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. En realidad son dos cosas diferentes. Con relación al presupuesto del Ministerio de Educación, no se plantea ninguna ampliación, sino una redistribución. Quitarle recursos al MEC y otorgarle a las gobernaciones. Lo que plantea el senador Samaniego es ir trabajando en unos recortes de gastos superfluos para posteriormente asignarle a aquellas instituciones que se considere más necesario. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo. Presidente. Sí, señora diputada Cristina Villalba, adelante, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Hablaba yo con uno de los técnicos, nos llega un poquito bajo el audio de las intervenciones, pero de cualquier manera, presidente, a mí me gustaría escuchar Pido la palabra, presidente. al senador Samaniego para que él pueda explicarnos exactamente qué es lo que está solicitando, por el hecho de que particularmente y en nombre de la bancada a la cual pertenezco, nosotros estamos en apoyar lo que es la versión ejecutiva, más la adenda en este caso del Ministerio de Educación. Entonces, me ratifico, presidente, en esa postura y pedirle al compañero que respetando su intervención, que explique un poquito mejor, un poquito más fuerte para que podamos escuchar, porque sí hay un problema de volumen en cuanto a lo que nos llega a nosotros, presidente. Muchas gracias, señora diputada. Están anotados para hacer uso de palabra el senador Arnaldo Samaniego, el diputado Miguel Martínez, la senadora Celeste Amarilla y el senador Díaz Verón. Tiene uso de palabra el senador Arnaldo Samaniego. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, lo del libro cerrado se había ya puesto a consideración 2 sesiones anteriores, en donde el Pleno de la Bicameral había aprobado el proyecto de presupuesto con modificaciones. Y esas modificaciones obedecen en algunos casos a reprogramaciones, ampliaciones, entre otras cosas. Lo que planteamos acá es que el presidente con su equipo, con la mesa directiva, los técnicos de la bicameral, revisen el proyecto de presupuesto, subrayen, resalten los gastos superfluos y a partir de esos recortes que se realicen podamos ver las reasignaciones de acuerdo al interés del Pleno en los rubros que se crea pertinente, en primer lugar. Y también las reasignaciones que se plantean acá dentro del Ministerio de Educación, por más que sea de la misma institución, las reasignaciones obedece a ese mismo trabajo que le encomendamos al presidente. O sea que básicamente es encomendarle al presidente para que haga esa tarea en particular. Esa es la moción concreta, presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el diputado nacional Martínez. Gracias, presidente. No sé si me escucha bien. ¿Me escuchan? Se le escucha correctamente, diputado. Adelante. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Buenos días, presidente, gente roeteajina, participante, y un senador que lastimosamente ahuercó a un problema inconveniente, pero ya mema. Agendumas está debate a PTI principalmente. Yo soy el criterio. ¿Quiénes son los responsables de llevar la educación o cualquier proyecto institucional
de todos los ministerios. Y soy del criterio de acompañar el presupuesto que viene. Me supongo que eso va a ser lo que se puede recaudar. Pero sí soy en el criterio con la senadora Esperanza Martínez. ¿Cuál es sus reclamos? Y yo le digo a ella y a todos los compañeros ahí que están, vamos a hacer concreto también nuestra participación y colaborar en algo. Soy de este criterio de optimizar los recursos, por supuesto que naturalmente, pero ¿cómo? Sectorizando la merienda escolar. ¿Y cómo vamos a sectorizar? Por el último censo de 2022 y tratar de llegar a todos los niños donde el sector más pobre ya es supe. Imboria juveape. Japeape censo ningo no ir demasiado alejado de la verdad. Entonces, el presidente a proponer en concordancia con el responsable que el ministro de Educación, de sectorizar la merienda escolar. Porque oingo lugar pe no ñecoteña ndo useya. Uno pea. Segundo, toyeme prioridad y dale participación lo máximo que se pueda a la ACE, o sea que la Asociación de Padres. Por ejemplo, Chacome, ¿por qué no darle leche de vaca de ahí de la comunidad y que se encarguen los padres asociados, organizados, de darle esa merienda especial que es de los chaqueños y que ellos conocen? Y la gente que no tiene eventualmente vaca, ellos van a querer, porque es el objetivo, permitir Imboriajúa o atraer a su pe la Tembiú en primer lugar. En segundo lugar, upea o aprende ponata o cota suite paraguayo de ley de huecatupe y creen hay guapo hay ñarandúa a Pepe Yaguarecota ti Paraguay por a mí. Entonces, tres cosas concretas a proponer, presidente. Primero, respetando el que va a ser responsable, porque el Congreso no va a ser responsable de llevar la política de la educación y principalmente hablando de merienda, pero sí compartir el Congreso mismo su ocupación de sectorizar, optimizar la merienda escolar y sectorizar y tratar de trabajar con los padres, porque no hay que olvidarse, en primer lugar, ¿quiénes son los responsables? Los papás y mamá. El Estado viene en segundo lugar. Y entonces ya respeta la Constitución, ya yo no estoy dando una bola mágica para solucionar, pero respetando la Constitución, llamo añetete, y donde se puede hacer. Y yo estoy seguro que si hacemos, ¿a quiénes le vamos a beneficiar? Primero a los niños, segundo a los proveedores, a la agricultura familiar, o huerecoa, icatúa o dotá, o huerecoa en un sector, por ejemplo, donde tiene bananal, por ejemplo, buscar optimizar hoy. Entonces, apea y catuya ya, pues ahí me he convencido, enamorado de la descentralización. Entonces, hace la participación a proponer a los amigos, camaradas, congresistas, hoy en Gina UPP. Ahuille, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra la senadora nacional Celeste Amarilla. Bueno, yo coincido con Arnaldo porque eso es lo que yo decía antes de ayer, cuando, por ejemplo, en el MIC habían 38 nuevos cargos y yo decía, ¿por qué no se piden esas 38 personas a la Secretaría de la Función Pública que busque lo que sobra en otro lado? Con lo cual ahí tenemos ya 5.000 millones para poner en nuestra bolsa. Sin embargo, no me di a entender, parece, pero no se cumplió eso.
yo encontré un montón de platitas así que se podrían recortar. Así es como trabajábamos los años anteriores. Entonces, al terminar ese trabajo, resulta que X millones, y ahí vemos, entre otros va a estar el 100.000. Si ya decidimos sacarle 100 millones al MEC, bueno, ya ponemos en la bolsa. Y después vemos qué necesitamos acá, qué necesitamos allá. Entiendo lo que plantea Arnaldo Samaniego, coincido con él. Yo pensé que no íbamos a usar este año esa modalidad, pero que sí más ordenado y un trabajo mucho más práctico. Lo que decía Cristina Villalba, de ninguna manera. Eso ya se decidió que no es libro cerrado. La diputada dice, vamos a respetar el del Ejecutivo, entonces nos vamos todos nomás ya. Entonces estamos acá de balde. Acá se había resuelto estudiar y no libro cerrado, motivo por el cual yo por lo menos me allano a la propuesta de Arnaldo. Me voy a mantener en que ese 100 millones se le, otros dicen 50, etcétera, pero y que se reparta a las otras gobernaciones. Yo me voy a mantener en eso. Si gano, gano, si pierdo, pierdo. Me allano a su propuesta de que los técnicos nos hagan una lista que consideran superfluo o que se puede dar considerando la ejecución presupuestaria de este año, una propuesta. Nosotros vamos a poder decir, ¿por qué le damos al MIC tanto? No, es que este año no gastamos nada y ahora quiere decir. Entonces, me parece que va a ser mucho más práctico, corto y eficiente el trabajo. Así que en ese estamos todos de acuerdo. Y incluso la última fecha se puede trabajar el sábado. ¿Cuál es el problema? Así que esa es la respuesta. Gracias. Senadora, palabra a la senadora nacional Lizarela. Buenos días. Suscribo la petición del senador Eber. Yo considero que hay que administrar en el sentido conciliar los datos del RUE y cumpliendo con la necesidad real de cada lugar. Categóricamente, el alumnado de Central Asunción no va a ser el mismo de otros lugares menos poblados del país. Entonces, me parece lo más lógico conciliar los datos y administrar. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Presidente. Sí. Mañana podemos seguir trabajando. ¿Vamos a llegar a votación o cómo vamos a hacer, presidente? Sí, hay una propuesta concreta de proseguir la reunión el día de mañana a las 9 horas, teniendo ya esta información disponible, cuáles son los recursos que se podrían recortar, tratar de disminuir gastos superfluos. Creo que corresponde poner a consideración esa propuesta. Senador Natalicio Chase, adelante. Presidente, yo creo que usted tiene que definir eso, si es posible que tenga esos datos para mañana, o si no sería el lunes, ¿verdad? Va a ser posible para mañana. Bueno. No mañana. Bueno. Hay una propuesta que es para el lunes, entonces le damos el tiempo necesario, presidente. Esa es mi propuesta concreta. En realidad, el tiempo para encontrar esos recursos lo tenemos. Lo que me preocupa es que de igual manera va a haber temas conflictivos y va a llevar mucho tiempo. No es solamente la falta de recursos, y el lunes ya es el último día para dictaminar. Sería ideal que lo hagamos mañana a las 9 de la mañana para poder llegar a tiempo. A consideración la propuesta de continuar mañana. No, todos los puntos. En general es la propuesta, senador. Me adhiero por el mañana, presidente. Bueno, hay dos propuestas entonces. Sí. Senador Eber Villalba, adelante.
Presidente, yo le pido a los colegas que sacrifiquemos nuestro día de hoy a trabajar, seguir trabajando en las otras instituciones, porque si hay algo técnica, vea, ya yo pude rayar, pues no sé dónde más. Entonces, vea, coginas y se ve, ahora campesino, ya yo pude rayar Arija, entonces no tenés salida, pues. O sea, no va a cerrar la fecha, no va a haber tiempo, los técnicos no pudieron hacer su trabajo, y vamos nomás ya con el del Poder Ejecutivo pecha a pecha. Vamos a quedarnos a trabajar acá. Hay varias instituciones que pidieron aumento, complemento. Sigamos trabajando, sigamos trabajando. Si es MEC, vamos a esperar mañana, esperemos mañana MEC, pero hay gobernaciones, hay universidades, hay otras instituciones, hay Corte Suprema. No vamos a tener tiempo, entonces vamos a terminar. Ahora ya no hay tiempo, el lunes que vaya nomás como envió el Ejecutivo. ¿Para qué nos reunimos tantos días para después dejar a última hora? Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Senador Arnaldo Samaniego. Presidente, para buscar un intermedio. Entonces, le asignamos la tarea al presidente y al equipo técnico que trabajen hoy y mañana, entonces continuamos a las 9 de la mañana. Sí. ¿Me parece? Sí. A consideración la propuesta. Mayoría. Aprobado. Muchas gracias. Se levanta la sesión.